Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Ya son las 7 de la noche. Pues ya me conoces, soy la doctora Flora del Carmen Ojeda Ornelas. Dejamos pendientes dos temas más que vamos a tratar de abarcar el día de hoy. Ya saben que hablo un poquito rápido, pero es que es mucha información. Vamos a empezar con el tema de osteoartritis. Obviamente estamos hablando de una patología de tipo crónico degenerativo y por lo tanto en el adulto. Y bueno, vamos a iniciar con este tema. Ay, no sé, no quiere pasar los slides, perdón, voy a tener que detener tantito, un momento. Estoy teniendo problemas técnicos porque no está pasando mi presentación, una disculpa. No se preocupe, doctora, si gusta volver a compartir. Sí, y voy a volver a compartir, no sé a qué se debe que no me está permitiendo, fíjate, vamos a ver. Sí, doctora, aquí le aviso cuando ya la veamos. Sí, a ver, permíteme tantito. Es que sí me dejó compartir la presentación aparentemente, pero estoy viendo que... No corría. No, es que sabes que no sé por qué no me está permitiendo. Vamos a ver qué pasó aquí. Ahí ya pasé, ahí ya corre, ¿verdad? ¿Sí pueden ver mi pantalla? No la estamos viendo todavía, doctora. Ay, oye, qué pena tengo. Es que aquí tengo la presentación, pero No se compartir preocupe. pantalla. Está permitiendo. Es que vimos. Si no, si gusta cerrarla y volver a hacer el proceso, doctora, y así ya Cierro. A ver, puede permíteme cerrar. tantito. Y ya en la parte alta compartir pantalla y nuevamente compartir pantalla. Un momento, doctores, regresa con nosotros la doctora. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, doctora, la escuchamos y la vemos bien. Ok, a ver, voy a compartir pantalla. Es que me está dando dos opciones. Una es directamente mis presentaciones o dejar compartir Debe pantalla. usar, por favor, buenas noches, la que aparece hasta arriba que dice haga clic aquí para Google Form. compartir esta pantalla, doctora. Ah, con razón. Ese fue el problema. Fíjate que entré por otro lado. Una disculpa, ¿eh? Sí, ya vi que ese fue el problema. Ok. Y ahí voy a ver. Ustedes me dicen, ahí ven mi presentación, ¿verdad? Ya se ve, doctora. Gracias, gracias, Ya se Kike. ve. Perfecto. Una disculpa, ¿eh? Es que entré, creo que entré por otro lado. Pero bueno. Ahí está el modo presentación. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. una disculpa este par de minutos porque entré mal a la aplicación. Bueno, les decía que vamos a ver el tema de osteoartritis. Es un tema súper interesante. Me voy a ir, ya saben, rápido, hablo medio así con velocidad para poder cubrir todo lo que necesitamos platicar el día de hoy. Nada más para que se den un quemón, como dicen vulgarmente en mi tierra. ¿Ustedes sabían que por cada paciente diabético hay 4 pacientes con dolor crónico en el mundo? Y que las causas principales, las dos principales fue lumbalgia, que la vimos en una sesión anterior, y la segunda causa es precisamente la osteoartritis. Así de prevalente, estamos hablando de alrededor de 60 millones de pacientes con osteoartritis de cadera y 250 millones de pacientes con osteoartritis de rodilla en el mundo. Además de que recuerden que osteoartritis no solamente se encuentra en la cadera y en la rodilla, dicho sea de paso, está en todas las articulaciones de carga y obviamente en algunas articulaciones de las manos. Es una enfermedad en general que pertenece al grupo de enfermedades reumáticas, pero quiero que sepan que es la afección articular que más se observa en la población adulta. Se ubica dentro de las 10 principales causas de atención hospitalaria. Es una de las principales causas de discapacidad en el mundo después de la lumbalgia, porque recuerden que lumbalgia es la causa número 1 de años vividos con discapacidad, y también es una de las principales causas de invalidez total en nuestro país. ¿Pero qué es la osteoartritis? Sí existe una definición. Quiero que ustedes sepan que hay otros términos con que ustedes van a encontrar a la osteoartritis. La puedes encontrar simplemente como osteoartrosis o como enfermedad articular degenerativa. ¿Pero qué es? Es un conjunto de enfermedades que van a tener características desde varios niveles de lesión. Hablamos a nivel sistémico, biológico, morfológico, incluso molecular. Al rato vamos a ver un poquito de la fisiopatología. Pero todas estas condiciones finalmente lo que afectan es el cartílago articular. Ahí es donde se va a manifestar, va a ser el punto de lesión para esta patología.
Fíjense que desafortunadamente, aunque el daño principal está localizado al cartílago articular, bueno, pues no están exentos de que de la enfermedad al ir progresando, obviamente dañar todas las estructuras aledañas. Principalmente, ¿qué es lo que más va a dañar? El huesito que se encuentra exactamente abajo del cartílago articular, que es lo que se conoce como hueso subcondral. De hecho, déjenme les digo que el cartílago articular no duele, en realidad no duele. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay dolor en osteoartritis? Porque cuando ya nos desgastamos el cartílago articular, lo que sí tiene terminaciones nerviosas es precisamente el hueso subcondral. Pero bueno, esta patología también afecta todo lo que está alrededor de la articulación, ligamentos, cápsula, membrana sinovial y obviamente la musculatura aledaña a cada articulación de las que están afectadas. Dependiendo de la magnitud del daño en temporalidad, vamos a ver primero una degeneración que se ve como unos pelitos nada más de que se está desprendiendo el cartílago articular y se llama fibrilación. Después se van a hacer como cuarteaduras en la etapa de fisuración, luego se hacen boquetes, literal, y eso se llama fase ulcerativa, y por último se hace un tipo de cicatriz mal hecha. Es una cicatriz que hace el cuerpo lo que puede, y este engrosamiento de la superficie articular, que se conoce como esclerosis de superficies articulares, es como la última etapa de la osteoartritis. Es un problema de salud pública tremendo, jóvenes. Que ustedes sepan que el costo total de osteoartritis alrededor del 1991 fueron 915 millones de euros. Estamos hablando de 3 consultas por año paciente. Y solo en Estados Unidos estamos hablando de 50,000 artroplastias de cadera al año que se hacen, por 100,000, o sea, por el doble de artroplastia total de rodilla, solamente para esta patología. Y estamos hablando de un dato que, bueno, obviamente en México no hay tanta estadística, tanta data, pero bueno, estamos entendiendo que es un problema realmente de salud pública con costos directos e indirectos para diagnosticarla y tratarla. ¿Cuál es su prevalencia? Más o menos 1 de cada 5 en pacientes arriba de 55 años. Pero miren, mientras más edad hay, la prevalencia es mayor, 1 de cada 4 en arriba de 65, y yo quiero que tú sepas que un paciente de 80 para arriba, el 80% de ellos va a tener osteoartritis. ¿Cuál es la distribución anatómica? Esto es muy interesante y tú tienes que saber esta parte. Recuerda que en manos la frecuencia más o la prevalencia más alta es la articulación interfalángica distal, y luego en segundo orden las interfalángicas proximales de tus deditos. Pero después la trapecio metacarpiana, eso es en cuanto a distribución en las manos. Pero por mucho las articulaciones de carga más afectadas son principalmente las rodillas y en segundo lugar las caderas. Este esquema yo creo que es un esquema así como, parece como de primaria, pero cuando tú ves un esquema así jamás se te va a olvidar cuál es la distribución articular de la osteoartritis. Fíjate, es articulaciones de carga, o sea, columna cervical, columna lumbar, caderas, rodillas y la articulación metatarsofalángica del primer dedo de los pies, o sea, donde están los juanetes, y ve como en las manos, trapecio metacarpianas, interfalángicas distales y proximales. Esta es la distribución típica de osteoartritis. Por eso, tu diagnóstico diferencial tiene que ser ¿con qué? Pues con artritis reumatoide. Ve la diferencia de artritis reumatoide: temporomandibulares, externos claviculares, hombros, codos, metacarpofalángicas, muñecas, es decir, tiene una distribución muy diferente. Y además recuerda que artritis reumatoide es simétrica, ¿no? A diferencia de osteoartritis, que generalmente es unilateral. Entonces, sí hay una gran diferencia entre este esquema, para que no te confundas. Ve cómo aquí no están afectadas muñecas, metacarpofalángicas, codos, hombros, etcétera, y ve la diferencia con artritis reumatoide, porque es con lo que tendrías que hacer diagnóstico diferencial. Te voy a decir una cosa: si tú te equivocas, por decirlo de alguna manera, o retrasas o demoras un diagnóstico de osteoartritis, al paciente no le va a ir tan mal. Pero si tú demoras un diagnóstico de artritis reumatoide, estamos hablando de palabras mayores, porque en 2 años el paciente puede tener gran deformidad articular. ¿Cómo clasificamos la osteoartritis? Hay varios tipos. La idiopática puede ser la localizada, a manos, pies, rodilla, cadera. Recuerda que lo más común es rodillas. Otras localizaciones sí, puede ser a nivel de hombros, a nivel acromioclavicular, sacroiliacas, pero es menos común. Y la generalizada, que puede incluir 3 o más áreas. Lo más común de la clasificación de la osteoartritis, la que vas a ver con más frecuencia, es lo que se conoce como osteoartritis secundaria. ¿Secundaria a qué? A eventos traumáticos. No es nada raro que un paciente tenga, por ejemplo, un esguince de rodilla o de tobillo o de alguna articulación, quede con cierta inestabilidad y eso te genera un desgaste temprano de la articulación. La segunda es la congénita, sobre todo en patologías de cadera, ya las vimos incluso cuando se habló de ortopedia pediátrica, y algo también súper frecuente son las deformidades angulares, o sea, las personas que tienen sus rodillas hacia adentro, que se conoce como genu valgo, o hacia afuera, como de charrito, que se conoce como genu varo.
Imagínate la distribución de cargas cuando el paciente está de pie y durante todos los años de su vida todo lo que hace, la articulación no se desgasta de manera simétrica. Entonces, las deformidades angulares son una causa bien frecuente de osteoartritis secundaria. Ahí puedes ver otras causas metabólicas, endócrinas, neuropáticas, pero creo que las más importantes son las traumáticas y las deformidades angulares desde el punto de vista de las secundarias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fundamentalmente el diagnóstico es clínico. Recuerda que el síntoma cardinal es la presencia de dolor. Ya recordamos que tenemos que calificar el dolor en escalas numéricas y de calidad de vida, es decir, escalas combinadas. Es muy importante saber qué le implica al paciente que está teniendo dolor por osteoartritis. Obviamente hay que desde el punto de vista clínico hacer la exploración de los rangos de movilidad, donde lo que pasa es que generalmente pueden estar limitados y dolorosos. Como son articulaciones que por dolor no tienen la misma movilidad, tiende a haber cierta hipotrofia y debilidad muscular. Y obviamente algo que caracteriza a la osteoartritis es la presencia de edema e hipertrofia en las fases más avanzadas. Puede haber o no esta inestabilidad ligamentaria, siempre lo que procuramos hacer es contrastar con el lado sano, si es que hubiera un lado sano, o muchas veces el problema pudiera ser bilateral, aunque no es lo más común. Otra cosa que caracteriza a osteoartritis es la presencia de rigidez matutina, pero fíjate que la diferencia con AR, con artritis reumatoide, es que esta rigidez matutina dura poco tiempo, generalmente menos de media hora. Una característica de osteoartritis es precisamente que el paciente se levanta con dolor, se genera calor y movimiento y el dolor calma impresionantemente. Luego vuelve a exacerbarse con la presencia de cambios de temperatura, especialmente cambios por humedad y frío. Si hay algoritmos, quiero que te platico que hay algoritmos para osteoartritis de mano, de rodilla, de cadera, vamos a ver los más importantes, son súper sencillos. Fíjate cómo en todos los algoritmos de osteoartritis es la presencia de dolor y rigidez lo que está principalmente presente. Vean cómo en el algoritmo de mano estamos hablando de hipertrofia de igual o dos de las 10 articulaciones de la mano. Esto es súper importante, pon atención, menos de 3 articulaciones metacarpofalángicas inflamadas. ¿Por qué? Porque si son 3 o más, ¿en qué pensamos? En artritis reumatoide, definitivamente. Y fíjate cómo la hipertrofia es más común en las articulaciones interfalángicas distales. Ahorita vamos a ver unas imágenes para que esto no se nos olvide. Y este algoritmo que lo ves así de sencillito, como que no rompe un plato, fíjate cuánta sensibilidad y especificidad tiene. Es uno de los algoritmos más importantes. Pero hay algoritmos ya en términos generales como este que vemos que básicamente nos dice ante un predominio o ante una sospecha de osteoartritis por un proceso inflamatorio necesitamos establecer diagnóstico diferencial con otras patologías que ya comentamos. Sí podemos hacer pruebas de laboratorio, sobre todo si hay un derrame articular se puede tomar una muestra y mandar al laboratorio, pero algo que es fundamental además de la clínica es los estudios auxiliares de diagnóstico, donde las radiografías simples es la base de la mano de la clínica para poder establecer el diagnóstico. Recuerda que en osteoartritis son 3 los datos radiológicos que ahorita los vamos a ver con unas imágenes de rayos X. Vamos a la parte clínica. Esto jamás se te va a olvidar. Fíjate bien que este engrosamiento y proceso inflamatorio que te estoy mostrando aquí en las articulaciones interfalángicas distales es lo que se conoce en la literatura como nódulos de Heberden. Pudiera ser una pregunta de examen en ARM, ¿no? Algo que caracteriza son los nódulos de Heberden y los de Bouchard son los que se presentan en las interfalángicas proximales. Pero las que son típicas son estas que ves aquí, en interfalángicas distales. Unas manitas así jamás se nos olvida. Y quiero que contrastes estas manos con las de artritis reumatoide. Ve la gran diferencia. Ve cómo en artritis reumatoide el predominio es en metacarpofalángicas. Ve cómo hay hipotrofia de la zona del dorso de la mano. Puede haber incluso afección, obviamente, de muñecas, cosa que no vemos en osteoartritis. Ve cómo aquí están respetadas las interfalángicas distales. Ve cómo hay diferente grado de afección comparando la mano izquierda con la derecha. Tiene más tiempo de afección la mano derecha que la izquierda. Aquí hay un proceso inflamatorio agudo en la muñeca izquierda, a diferencia de la derecha, donde este proceso es crónico, incluso ya con subluxación de la cabeza del cúbito. Entonces, muy importante que tú diferencies esto, que es osteoartritis, con predominio en interfalángicas distales, no tanto afección de metacarpofalángicas y muñecas, con esto que es artritis reumatoide. Quedamos que los datos radiológicos son los siguientes, 3 datos. Pregunta de examen, ¿cuáles son los datos radiológicos en un proceso degenerativo articular como es la osteoartritis? Primero, disminución del espacio articular. Número 2, presencia de osteofitos. Mira, aquí los puedes ver, te los señalo en esta flecha. Y número 3,
Esclerosis de superficies articulares. Quiero que pongas atención a esta cadera. Ve cómo en este punto, a diferencia de esta parte, el espacio articular ya se perdió, pero además está más blanco. Eso es lo que se conoce como esclerosis, a la mayor blancura por esa cicatriz que se hace en el cartílago articular que ya se perdió, ¿vale? Ve como por ejemplo aquí en las interfalángicas proximales y distales de esta manita, vemos los osteofitos característicos y aquí en este cuarto dedo la típica disminución del espacio articular. Entonces recuerda, 3 datos radiológicos. Vamos para ver el algoritmo de cadera, ¿cómo lo establecemos? Pues mira, te platico, en el de cadera siempre igual, el dolor, eso está presente. Aquí ya dijimos, puede haber crepitación, aunque esto es más común a nivel de la rodilla. Aquí están radiológicamente lo que comentábamos, los osteofitos femorales y o acetabulares. Fíjense que puede estar alterada la velocidad de sedimentación globular. Ve cómo en el algoritmo de mano no te piden este tema del laboratorio, en cadera sí. Y típicamente el aumento de la velocidad de sedimentación globular no es tan importante como en otras patologías. Y de hecho pudiera ser un dato inespecífico, pero sumado a los demás datos, creo que esto es lo que nos puede dar esta sensibilidad y especificidad de la que está hablando este algoritmo para cadera. Cuando hablamos de algoritmo de rodilla, les voy a presentar 2, pero a lo mejor lo más importante es recordar que nuevamente en la clínica con la presencia de dolor, ve como aquí sí se habla de crepitación ósea, la rigidez matutina que ya hemos platicado, ve la edad. 38 años para arriba, yo no sé qué pienses de uno de 38, yo que tengo 54, pienso que el de 38 es un bebé. Y entonces, pues me duele, pero así es la triste realidad de la rodilla. En osteoartritis de rodilla generalmente tiene una presentación más temprana que la de cadera. Y ve cómo además se habla de la hipertrofia ósea que está en las etapas más tardías de la osteoartritis en pacientes con problemas de rodilla por esta patología. Este es un algoritmo también de osteoartritis, ve cómo tiene una sensibilidad mejor que el anterior, ya se va a 94%, ve cómo la edad se nos sube un poquito, nos hacen el favor de que sea 40 años, pero ¿por qué este algoritmo se sube con una sensibilidad de 94? Porque ve cómo se pide el análisis de líquido sinovial, pero todo lo demás es exactamente lo mismo, la clínica, la presencia de dolor, crepitación, los datos radiológicos que ya platicamos, la rigidez matutina de menos de 30 minutos y el análisis de líquido sinovial. Mira, esto es lo que no se te va a olvidar jamás. Ve cómo este paciente tiene una deformidad en genubaro, o sea, tiene las rodillas arqueadas o como de charrito, por lógica. Cuando yo tengo un genubaro, pon atención a esta rodilla izquierda que te estoy señalando. ¿Tú dónde crees que va a estar la carga principalmente echada a esta rodilla? Pues aquí, mira, en el compartimiento medial. Y en la parte lateral, por la deformidad, siempre voy a tener distensión ligamentaria y de todas las estructuras laterales. Pero la carga va a estar aquí, en el compartimiento medial. Lo mismo en la rodilla derecha. Fíjate que las dos tienen genubaro, pero está más deformada la rodilla izquierda. Y mira cómo lo vemos radiológicamente. Ya viste que el espacio lateral está casi preservado, pero ve el medial, está chocando hueso con hueso. Y las 3 características que platicamos. Disminución del espacio articular, aquí está la presencia de osteofitos, y ve cómo está más blancas estas superficies articulares en comparación con las del compartimiento lateral. ¿Ok? Esclerosis de plataformas o esclerosis de superficies articulares. Este es otro ejemplo. Ve también cómo no es el paciente anterior, este es un paciente distinto. Ve cómo tengo disminución del espacio lateral, pero sobre todo del espacio interno de la rodilla por una deformidad en varo. Que ustedes sepan que el tratamiento indicado en una osteoartritis de rodilla y de cadera, desafortunadamente al final del camino, los pacientes tienen que ser sometidos a artroplastía total de rodilla y artroplastía total de cadera, porque este es la evolución natural de un paciente que desafortunadamente va progresando. Yo les decía que gracias a Dios la progresión en osteoartritis es mucho más lenta que la progresión en artritis reumatoide. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento va en varios órdenes. Vamos a ver primero la parte no farmacológica, porque es fundamental que ustedes sepan que tiene que haber un tratamiento preventivo y un tratamiento quitando factores de riesgo. El control de peso es fundamental. La literatura dice que si yo logro bajar 5 kilos de peso a un paciente que tiene osteoartritis de rodilla, le voy a generar una calidad de vida o un retraso o demora hasta en un tratamiento quirúrgico de 5 hasta 10 años.
Solo con 5 kilos de peso. Terapia física mental, yo necesito fortalecer los grupos musculares de la articulación afectada, porque además de que producimos endorfinas, esto da estabilidad y da que entonces este progreso de la enfermedad sea mucho más lento. Sobre todo en las manos, usamos mucho la terapia ocupacional. El que nosotros podamos mover nuestros dedos, nuestras manos, es algo que permite que esta patología, insisto, progrese de manera mucho más lenta. Aquí lo que les decía del peso, 5 kilos disminuye 50% el riesgo de osteoartritis de rodillas. Incluso pérdidas hasta de menores kilos generan disminución del dolor y mejoría de la función de manera importantísima. Bueno, vamos a ver ahora la parte farmacológica. ¿Qué dice la literatura basada en evidencias que es eficaz en el manejo del dolor por osteoartritis? Les platico, recordar lo importante, el fundamento de cualquier tratamiento para dolor. El dolor tiene que ser tratado en función de 3 cosas: su clasificación, los factores de riesgo que estén presentes en tu paciente, porque no puedo tratar igual a un insuficiente renal, a un cardiópata, a un diabético, ¿no? Entonces, segundo, factores de riesgo, y tercero, la evidencia científica, o sea, el perfil de eficacia versus seguridad que caracterice al fármaco que vamos a seleccionar. Ahorita vamos a ver las guías. Recordar que en función de la clasificación del dolor, osteoartritis generalmente es un dolor crónico. Claro, todo inicia con un dolor agudo, pero osteoartritis es un dolor crónico. Desde el punto de vista de etiología es un dolor no oncológico. Desde el punto de vista de intensidad no es leve. Es un dolor que tiende a ser moderado a severo conforme va progresando la enfermedad. En función de su localización anatómica es un dolor de tipo somático. ¿Y qué crees? Lo más complicado de su fisiopatología es un dolor mixto. Antes creíamos que la osteoartritis es solamente un dolor con activación de nociceptores. Si tú pensabas eso, hoy vine a romperte este paradigma. Osteoartritis es un dolor mixto. Y ahorita vamos a ver qué es esto del dolor mixto. Fíjate que en el año 2019, que no tiene tanto, este autor Freinagen fue de los que más se ha acercado a tratar de ubicar en qué contextos clínicos tenemos dolor mixto. ¿Y qué es el dolor mixto? Ya nada más a manera de recordatorio, recuerda que en osteoartritis dolor mixto significa que hay coexistencia de dolor o mecanismos nociceptivos, neuropáticos y en ocasiones hasta nociplásticos. Recordando que el dolor nociplástico es aquel dolor que tú puedes percibir aunque ya no existe el daño real a los tejidos, como guardar memoria, como lo que pasa en la sensibilización central. Y mira los ejemplos de dolor mixto. Aquí está ciatalgia, lumbalgia, cervicalgia. Aquí está osteoartritis. Entonces, no olvides que el dolor predominante por mecanismos en osteoartritis es un dolor mixto. Cuando uno revisa los mecanismos fisiopatológicos, Dios guarde la hora por osteoartritis. Esta es de las cosas más, de las cosas del estado del arte. Esta es una publicación del año 2020 por este autor Sampurna, que nos habla de todo lo que está involucrado en la osteoartritis. Es increíble la parte genética, la parte molecular, la parte de todas las sustancias proinflamatorias que se producen, qué receptores se activan, qué vías dolorosas están involucradas. Pero en términos generales, el mensaje que quiero que recuerdes en relación a osteoartritis, hablando de los mecanismos, ya cuando tengas tiempo revisas con detalle toda esta información, es lo siguiente: que en osteoartritis existen mecanismos tanto de sensibilización periférica como de sensibilización central. Y lo que más complejo es la sensibilización central, porque la sensibilización central de repente implica guardar memoria del dolor. Cuando un dolor se ha hecho crónico o muy intenso, los pacientes tienen mecanismos mucho más complejos como son los de sensibilización central. Nada más para que te des un quemón. Como te digo, cuando tengas tiempo, luego vuelves a escuchar mi presentación y revisas este cuadro. Este es el cuadro de los mecanismos de dolor inflamatorio en osteoartritis y artritis reumatoide desde el punto de vista molecular. Todo lo que se está estudiando, igual es una publicación del año 2020, de finales del año pasado, donde estamos hablando de todos los detalles que están inmersos desde el punto de vista molecular para dolor por osteoartritis. Pero a lo mejor de las cosas más interesantes que te diría es que se está viendo que hay ciertas estructuras o ciertas sustancias, ciertos receptores que están involucrados, y estos mecanismos moleculares cada vez se están estudiando mucho más para que podamos tener dianas terapéuticas que vayan enfocadas a atacar estos mecanismos, ya sea desde el punto de vista de fármacos o desde el punto de vista de terapias génicas. Te platico. Si tú recuerdas toda la vía dolorosa, la fisiopatología del dolor, donde está la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción en corteza cerebral, quiero que veas todos los fármacos que, dependiendo de la parte de la vía que estamos revisando, los fármacos que van a actuar.
yo quiero que tú recuerdes que en osteoartritis la clase terapéutica de base o fundamental son los antiinflamatorios. Y otra clase terapéutica son los opioides. ¿Por qué? Tú vas a ver metidos los opioides en el ajo en toda la vía. Tú ves cómo en todas estas etapas de la fisiopatología del dolor vas a ver siempre a los opioides metidos ahí. Bueno, ¿de qué depende que utilices qué fármacos, en qué combinación, cuándo, cómo? Vamos a platicar un poquito de esto. Yo te voy a romper el paradigma. Creo que algo de esto habíamos comentado en la ocasión anterior. Pero recuerda que los antiinflamatorios son la clase terapéutica que hoy por hoy son la base en el tratamiento de osteoartritis. Y que este paradigma que te han dicho de que si son selectivos o no selectivos, mira, fuera de los que están aquí en el centro de este esquema, que son los verdaderamente no selectivos, todos los demás, los de la derecha, que son más selectivos COX-1, tú los conoces, ibuprofeno, naproxeno, indometacina, ketoprofeno, ketorolaco, etc. Y los más selectivos COX-2, desde piroxicam, diclofenaco y celecoxib, que tienen la misma selectividad COX-2, y los más selectivos como Etori y Lumiracoxib, porque Rofecoxib ya está fuera del mercado. Todo esto es la gama de fármacos que tienes posibilidad como primera línea de acción junto con el paracetamol para tratar el dolor y la inflamación provocada por esta patología crónico-degenerativa. Y hacerte recordar nada más que siempre tienes que verificar el perfil de seguridad de los fármacos que estás utilizando, porque recuerda que los más selectivos a COX-1 tienden a generar más problemas gastrointestinales, renales, de broncoespasmo, de sangrado, y los más selectivos COX-2 en términos generales un poquito más hacia riesgo cardiovascular. ¿Qué dicen las guías en osteoartritis? Pon atención a esto, porque esto es lo que dicen las guías. Mira, aquí está la ACR, la EULAR, la OARSI, la AOS, la NICE, que evalúa la parte farmacoeconómica. Todas las guías dicen que en primera línea de acción, ¿qué crees que tengo? Paracetamol. Paracetamol, porque te voy a romper un paradigma también. El paracetamol no está en primera línea por un tema de eficacia. Recuerda que paracetamol como monoterapia solamente es útil en dolor leve. Está en primer lugar en todas las guías por un tema de seguridad. Mientras no rebases 3 gramos al día, recuerda que es un fármaco para que no dañemos el hígado, recuerda que es un fármaco eficaz, pero insisto, la utilidad de paracetamol en osteoartritis es cuando lo combinamos con otras clases terapéuticas, ya sea con AINES tradicionales o con opioides, que es lo más común que lo vas a ver en la literatura. Las otras dos clases terapéuticas que están entre primera y segunda línea son los AINES y los opioides. Te voy a platicar una historia triste. No sé si conozcas este estudio, es el estudio SORT, es un estudio multicéntrico que se realizó en países en Europa, donde se evaluó la eficacia en el control del dolor en pacientes con osteoartritis, dolor crónico obviamente, y hubo preguntas interesantes derivadas de este estudio. Primero, ¿quién trata más el dolor crónico por osteoartritis? Pues, ¿qué crees? La gran mayoría son médicos generales. Segundo, los ortopedistas con cerca de 20%. Ya viste que menos de 0.3% los algólogos, o sea, los expertos en dolor, como no son mayoría, son los que menos tratan el dolor por osteoartritis. Te voy a platicar. Mira cómo estaban tratando el dolor, con paracetamol, AINES y opioides. O sea, correctamente, como dicen las guías. Pero cuando le preguntaron al paciente si estaba satisfecho con el control del dolor, ¿qué crees que dijo? La gran mayoría, o sea, 54%, no estaban a gusto con el control del dolor. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué en osteoartritis, si estamos dando lo que dicen las guías, paracetamol, AINES y opioides, por qué los pacientes siguen con dolor en un alto porcentaje? Vengo a romperte otro paradigma más, te platico. La razón por la cual un paciente con osteoartritis puede continuar con dolor es sencillo. Porque yo no sé si tú sepas, pero 1 de cada 3 pacientes con osteoartritis de rodilla o de cadera tiene componente o mecanismo neuropático. Y lógicamente un AINE y un paracetamol no le van a pegar al mecanismo neuropático. Y los opioides se ocupan poco, y menos en México. Entonces, realmente la razón por la cual un paciente con osteoartritis puede continuar con mal control del dolor, es debido a la selección de fármacos porque no identificamos el componente neuropático del dolor. Vamos entonces a otra posibilidad. La literatura dice, bueno, si agotas el tratamiento conservador, principalmente que es el farmacológico, la fisioterapia y todo esto, y si el paciente no mejora, y más en manos de los ortopedistas, ¿qué crees? Que se van a proponer cirugía para resolver la osteoartritis de rodilla, de cadera, principalmente estas dos articulaciones. Pues te voy a platicar una historia nada favorable. Resulta que hay una cosa que se conoce como sensibilización central, que está mediada por COX-2 y es guardar memoria del dolor. ¿Tú sabías que la sensibilización central, si está mediada por COX-2, la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, si está mediada por COX-2, pues ¿por qué no responde a los AINES? Le estoy dando AINES, ¿por qué no responde a los AINES?
La respuesta es bien sencilla, porque la pregunta que debes de plantearte es si los fármacos que estás utilizando atraviesan barrera hematoencefálica y llegan a actuar aquí, mira, donde te señalo, en el asta dorsal de la médula espinal, porque ahí es donde se lleva a cabo estos mecanismos de sensibilización central. Pues no, resulta que no todos los fármacos pueden hacer esto. Por eso es importante que cuando tú hagas una selección de fármacos y sospeches sensibilización central, pienses en aquellos fármacos que, aunque sean AINES, sí pueden atravesar barrera hematoencefálica, o que otras clases terapéuticas en combinación con AINES y paracetamol yo podría echar mano para cubrir este mecanismo que está inmerso. Nada más para que te des un quemón. ¿Tú sabías que la sensibilización la sensibilización central en pacientes ya operados de prótesis de cadera y de rodilla pueden generar dolor persistente? ¿Qué tan frecuente? Hasta 23% de los pacientes con artroplasia total de cadera y hasta 34% en pacientes con artroplasia total de rodilla. O sea, es súper frecuente. Y ya sabemos que hay factores de riesgo para osteoartritis y para pacientes operados de osteoartritis que pueden cursar con dolor a pesar de una cirugía magistralmente realizada. Y tú tienes que conocer esto. 2 consejos que te doy. Primero, un paciente que tiene dolor muy intenso y por mucho tiempo antes de una cirugía, la probabilidad de que tenga dolor persistente, aunque lo operes, es extremadamente alta. Además, hay otros factores que están descritos, sobre todo en artroplasia total de rodilla y de cadera, como ves aquí, ansiedad, depresión, procedimientos de más de 3 horas, obviamente que haya lesión a estructuras nerviosas periféricas en el acto quirúrgico, más frecuente en las mujeres, en menores de 60 años, fíjate, raza afroamericana, tabaquismo. Es más, por ahí hay alguna publicación que habla de que mientras más riesgo ASA, ya ves que el riesgo ASA es una valoración preoperatoria que se hace a los pacientes, mientras más grande es el riesgo ASA, también mayor probabilidad de que exista dolor postquirúrgico por osteoartritis. ¿Qué dicen las guías? Ya vimos las guías puntuales para osteoartritis, pero te platico que arriba de esas guías hay las guías genéricas para manejo de dolor crónico. Y las guías dicen, todas las guías basadas en evidencia, ve que esta es una publicación del año 2020, dicen lo siguiente: osteoartritis, como toda condición crónico-degenerativa, se sugieren estrategias multimodales para tratar el dolor, es decir, combinación de fármacos de diferente mecanismo para que yo pueda hacer sinergia analgésica y disminuir el perfil de riesgo de eventos adversos. Esta es otra guía padrísima. Creo que no he encontrado una guía más elaborada para control de dolor crónico que esta del autor Bonesi, publicada en el año 2020, en relación a cómo voy a manejar, dolor inflamatorio nociceptivo o dolor mixto, como es el caso de osteoartritis. Pero quiero que pongan atención a algo. Vean cómo, exceptuando dolor neuropático, que bueno, tiene una característica, el dolor que es puramente neuropático, ¿no? Puramente neuropático, como podría ser en un síndrome de túnel del carpo, por poner un ejemplo. Pero en osteoartritis tenemos elementos nociceptivos, algo de componente neuropático, algo de sensibilización central, y bueno, todo esto se conoce como dolor mixto. Pero quiero que pongas atención como los AINES están metidos en el ajo en todos lados. Los AINES, el paracetamol y los opioides. Y luego ya, dependiendo de más complejo los mecanismos como sensibilización central, pues ya traigo otro tipo de clases terapéuticas y ahorita platicamos rápidamente. ¿Cómo evalúas la eficacia en fármacos? Recuerda, ya lo habíamos visto, NNT es una medida de eficacia para evaluar lo bueno que hace un fármaco. Mientras más pequeño es el NNT, el fármaco es más eficaz. Veo cómo esta publicación específica por osteoartritis, comparando las agudizaciones que caracterizan esta enfermedad, es una condición crónica, pero tiene lo que se llaman acute flares, que son estos procesos inflamatorios o estas agudizaciones que cursan con proceso inflamatorio, y ve cómo los fármacos más eficaces son, aquí tenemos COX-2 y tenemos AINES tradicionales. El más eficaz, etoricoxib a dosis de 60 miligramos con un NNT de 3.7, seguido de naproxeno, luego el mismo etoricoxib a dosis de 30, luego celecoxib de 200, ibuprofeno. Esto es mejorando 50% del dolor. En la gráfica del lado derecho, 70% del dolor, es la misma eficacia. Etoricoxib a dosis de 60 miligramos, diremos que la dosis más eficaz versus segura para tratar esta enfermedad. ¿Qué dice el estado del arte en osteoartritis? Te platico. El estado del arte dice que tenemos que mirar y tenemos que poner atención a algo bien interesante. Hoy por hoy sabemos que unas malvadas células que se llaman microglia, las células gliales, que antes pensábamos que eran células de sostén, resulta que tienen que ver con analgesia y neuroprotección. Entonces ahora se ha propuesto que en osteoartritis lo que tenemos que hacer es, no dejar de utilizar lo que dicen las guías, paracetamol, AINES y opioides, pero ellos agregan
que si se sospecha de un proceso complejo del dolor que está muy presente en varios de los pacientes con dolor por osteoartritis, tenemos que utilizar fármacos que activen el sistema noradrenérgico. ¿Cuáles son las 3 clases terapéuticas que hacen eso? Fíjense, primero, inhibidores de serotonina, un ejemplo sería la duloxetina. Los antidepresivos tricíclicos, un ejemplo sería la amitriptilina, y aquellos fármacos que tienen combinación de mecanismos MOR más NRI, ejemplo de esto sería el tapentadol, que recuerden que es un opioide, pero tiene un mecanismo dual. Y nada más para que vean cómo sí hay publicación en este sentido. Este es un metaanálisis bayesiano sobre eficacia en osteoartritis. Vean, está publicado en el año 2020, que nos dice, los autores concluyen algo interesantísimo. Dicen ellos que los fármacos más eficaces para tratar osteoartritis son los inhibidores selectivos de COX-2, o sea, más que los que inhiben COX-1, sino los que inhiben COX-2, y tiene lógica, porque recuerda que mientras más selectivo COX-2 es un medicamento antiinflamatorio, tiene mejor efecto contundente en ese proceso inflamatorio. Por eso ellos dicen y concluyen así, inhibidores selectivos de COX-2 y duloxetina siguen siendo hoy por hoy los tratamientos más eficaces y seguros para tratar la osteoartritis. Te voy a presentar solamente dos metaanálisis más hablando de seguridad. Recuerda que cuando estamos utilizando fármacos para osteoartritis, al ser una condición crónica, hay que cuidar fundamentalmente tubo digestivo, riñón y sistema cardiovascular. Este es el metaanálisis más reciente publicado en relación a seguridad gastrointestinal con el uso de AINES y COX-2, donde estamos observando que, bueno, el COX-2 que es más seguro desde el punto de vista gastrointestinal versus los AINES tradicionales, como serán diclofenaco y naproxeno, bueno, pues fue toricoxib. Ahí puedes ver el intervalo de confianza y su riesgo relativo, que ya habíamos platicado de esto. Este metaanálisis es interesantísimo. Ve cómo es una publicación del año 2019 solo para COX-2 en osteoartritis. ¿Cuál es su seguridad gastrointestinal y cardiovascular? Y aquí lo vemos, ¿no? Ve cómo la probabilidad de úlcera gástrica y dispepsia, el mayor riesgo lo tenemos con celecoxib desde dosis de 50 miligramos. Un riesgo hasta de 73.2 veces más para úlcera gástrica y 33.9 para dispepsia. Desde el punto de vista de dolor abdominal, no sé si recuerden que por eso salió rofecoxib del mercado de los AINES, y vean cómo después vienen con riesgo celecoxib de 2.46 y etoricoxib, que es el que tiene menor riesgo para hacer dolor abdominal. Y luego la hipertensión, que es algo que nos preocupa muchísimo. Bien interesante, vean cómo el perfil de seguridad para celecoxib de 200, etori de 30 y 90 es similar. Sin embargo, la dosis de 60 miligramos fue la que tuvo el mejor perfil de seguridad para este evento adverso, que se conoce como hipertensión arterial. ¿Cómo concluyo en relación al manejo farmacológico? Recuerden lo siguiente, todas las guías basadas en evidencias para tratar dolor por osteoartritis nos dicen que tenemos que utilizar la dosis más pequeña posible y por el menor tiempo posible, porque el grupo de los AINES, insisto, es la clase farmacológica fundamental en el tratamiento de esta patología. Recordar que si la osteoartritis, como ya vimos, 1 de cada 3 pacientes tiene elementos de tipo neuropático, como vemos aquí, o si hay dolor mixto, que es muy común, o si ya está agregada sensibilización central, las clases terapéuticas y fármacos que vamos a tomar decisión son diferentes en función del mecanismo que estamos identificando. Hoy por hoy, las estrategias multimodales, dice toda la literatura basada en evidencias, que es lo que funciona en dolor crónico por osteoartritis. Vean, esto es interesante. La combinación fija que está más estudiada en la literatura es la mezcla de tramadol con paracetamol. Es la que tiene mayor evidencia científica y tiene mayor y mejor perfil de seguridad. ¿Por qué? Porque recuerden que osteoartritis es un padecimiento crónico. Hay pacientes que van a guardar o van a tener dolor toda su vida y necesitamos fármacos que tengan combinaciones estratégicas en esta estrategia multimodal, y esta es de las mejores combinaciones para dolor crónico. Y el único detalle que recuerden ustedes es que a pesar de que el fármaco sí es el que más se utiliza en combinación con opioides, recordar que no tiene efecto antiinflamatorio. Si tú me preguntas qué sería mejor combinar en una agudización de osteoartritis, pero por mucho, sería sí los opioides, pero con AINES. Hay una combinación fija por ahí nueva en el mercado que trae esta combinación de tramadol con diclofenaco, que es sumamente eficaz en osteoartritis, sobre todo en las etapas de agudizaciones. ¿Cuál es la ventaja de las estrategias multimodales? Recuerden, efecto ahorro opioide, que esto es bien importante, mejor perfil de seguridad versus eficacia de los fármacos, y obviamente el que tú puedas atacar varios mecanismos por el hecho de combinar fármacos con diferente mecanismo de acción. Ya para concluir te digo entonces que cuando tú vayas a tomar una decisión para tratar el dolor por osteoartritis, recuerdes 4 cosas. Primero, que tienes que identificar el mecanismo que subyace al dolor. Aquí están todos los mecanismos.
Segundo, que tienes que tipificar el dolor en intensidad. No vas a tratar un dolor leve con buprenorfina o un dolor severo con paracetamol, ¿ok? Entonces, tienes que tipificar el dolor en intensidad. Tercero, tienes que identificar si tu paciente tiene factores de riesgo, es decir, si es hipertenso, si es cardiópata, si es nefrópata, si es hepatópata, es decir, factores de riesgo. Siguiente, que tienes varias clases terapéuticas que puedes usar en monoterapia, pero idealmente en terapia combinada, o sea, analgesia multimodal. Y por último, y no menos importante, que los fármacos que selecciones en combinación tengan un perfil adecuado de eficacia versus seguridad. O sea, que no le hagas el caldo más caro de las albóndigas al pobre paciente. No por último y menos importante, recordar que el tratamiento de osteoartritis tiene que ser multimodal y multidisciplinario. O sea, no se descarta el tratamiento quirúrgico, no se descarta el intervencionismo menor, la fisioterapia, todo lo que sabemos que puede funcionar. Y no tiene que tratarlo solo el ortopedista, el médico general, el ortopedista, el algólogo, el fisiatra, el endocrinólogo. Es decir, es un manejo multidisciplinario que el paciente requiere y sobre todo un tratamiento humano. Recuerden que siempre les voy a estar insistiendo en que nosotros estamos obligados a hacer una bendición en la vida de estos pacientes que cursan con dolor crónico y que realmente sufren mucho por esta condición y por esta limitante que tienen a sus actividades de la vida diaria. Bueno, miren, aquí estamos terminando osteoartritis, me quedan 20 minutos, si me da tiempo voy a abordar el tema de fracturas, porque nos falta trauma pediátrica. Si quieren podemos dejar las preguntas al final, o ahí tienen mi correo para que ustedes me puedan enviar. Vamos a ver cómo nos van dando los tiempos y si les parece bien, vamos a empezar con el tema de trauma pediátrica. Voy a pasar a la otra presentación. Perdón que los traiga corriendo. Vale, vamos con trauma pediátrica. Era el tema que habíamos dejado también por cuestiones de tiempo, ¿recuerdan? Bueno, trauma pediátrica es una cosa de sentido común, jóvenes, ni se agobien por la trauma pediátrica. Vamos a ver los lineamientos generales y lo que más frecuentemente vemos en la patología pediátrica y que seguramente les pueden preguntar en su examen. Fíjense, la característica que tiene el hueso de los niños es totalmente diferente al de los adultos. Recuerden que ellos tienen cartílago de crecimiento, es lo que se conoce como fisis. El periósteo de ellos es súper grandote, súper fuerte, súper grueso, a diferencia del periósteo del adulto. Ellos tienen una relación entre el agua y la matriz orgánico versus la mineral muy elevada, o sea, tienen mayor elasticidad. Esta relación entre el cartílago y el hueso está más elevada en la zona epifisiaria, es decir, en la puntita del hueso. Y por lo tanto ellos tienen una alta capacidad de regenerar ese tejido óseo. Esto es un esquema, yo creo que no se les va a olvidar. Facilito, la puntita del hueso se llama epífisis, la zona de crecimiento, aquí lo pueden ver, o cartílago de crecimiento se llama fisis, la zona cercana a esta fisis se conoce como metáfisis y el resto del hueso, la parte larga del hueso, es la zona diafisaria. Bueno, vamos a ver a lo mejor cosas que pudieran estar siendo importantes. En los huesitos de los niños, cuando uno estamos viendo estas líneas, podríamos confundirnos y pensar que son fracturas, pero no. Así es como vemos el cartílago de crecimiento o fisis en los huesos de los niños, como te estoy señalando aquí, en el caso del radio y del cúbito en una muñeca de un niño. Ve como aquí también tengo todavía fisis en este primer dedo de la mano. Bueno, pues resulta que estas peculiaridades del hueso infantil, de las cosas que tienes que recordar son las siguientes. Primero, que las fracturas suelen afectar la zona más próxima a la metáfisis, o sea, aquí. Generalmente las fracturas tienden a ser cercanas a esta parte. Otra cosa, recordar que cuando hay daño de los vasos epifisiarios, o sea, de los que vienen en la puntita del hueso, ahí generalmente lo que desafortunadamente vamos a observar es que se detiene el crecimiento del hueso de los niños. Si bien es muy noble que tengamos estas características porque pueden consolidar rápido y deformidades angulares corregirlas bastante bien, un problema que tenemos cuando se lesionan los vasos de la epífisis es que puede detenerse el crecimiento de los niños. Otra cosa importante, recordar que la consolidación de una fractura en los niños van a ser mejor mientras más pequeño sea el niño, o sea, a menor edad, mejor capacidad para consolidar la fractura. En relación al estímulo del crecimiento longitudinal del segmento fracturado, recordar que más o menos es de 18 a 24 meses después de una fractura. Bueno, obviamente que hay indicaciones de tratamiento quirúrgico, aunque son muy limitadas y muy pocas en el caso de los niños. Ahorita vamos a ver en qué casos sí está indicado el tratamiento quirúrgico.
Otras peculiaridades del hueso infantil. Quedamos que mientras más pequeño es el chavo, mayor y mejor remodelación. ¿Qué es esto de remodelación? Si yo tengo un hueso con una fractura alineada, pues a lo mejor ahí no me preocupo, pero resulta que en muchas ocasiones pueden estar cabalgadas o anguladas las fracturas, y a eso me refiero con remodelación. Mientras más chiquito es el niño, mayor capacidad de remodelación. De tal manera que este acortamiento de deformidad angular o ambas que pueden estar presentes se van a dar mucho mejor mientras más pequeño es el chavito. ¿Cómo clasificamos las fracturas? En dos grandes grupos. Las incompletas, que también se les llaman fracturas por elasticidad. Recuerden que dijimos que el periósteo, que es este tejido que cubre el hueso, es muy elástico, muy grueso, da mucho de sí en una fractura, en el caso de los niños. Pero hay fracturas incompletas donde puede haber un rompimiento de la cortical, por eso se llaman incompletas. Y las completas, dependiendo del tipo de trazo, se subclasifican en los trazos espirales, los trazos transversos y los trazos oblicuos. ¿Cuáles son las más comunes en los niños? ¿Qué crees? Las incompletas. Las incompletas son las más comunes. De hecho, mientras más pequeño es el niño, son más comunes las trazos incompletas. Vamos a ver cuál es la característica o cuál es la diferencia entre una deformación plástica, una fractura en botón, que también le llamamos en torus o rodete, y una fractura en tallo verde. ¿Cómo vamos a diferenciar este tipo de fracturas? Pues obviamente la clínica es una parte, ahorita vamos a ver imágenes para que puedas recordar cuáles son los datos clínicos, pero básicamente los datos son dolor, aumento de volumen. El dolor es muy exquisito. El dolor de una fractura es exquisito, me refiero a donde tocas y está la fractura, el paciente pega de gritos. Segundo, edema, es decir, aumento de volumen. Y tercero, limitación funcional. Son los tres datos clínicos. Pero, ¿qué vamos a hacer en relación a los estudios de imagen? Recuerda que vamos a pedir radiografías simples. ¿En qué momento pedimos otro tipo de estudios como un TAC? Ahorita ya platicaremos cuando son fracturas articulares. Pero lo más común y lo de base son pedir radiografías en dos proyecciones, AP y lateral. Y otra cosa interesantísima y muy importante, recuerda que los niños pedimos placas comparativas y especialmente cuando el tipo de fractura me genera algún tipo de duda en relación a si está involucrado o no la fisis o algunas zonas cercanas a la zona de crecimiento. Entonces pedimos proyecciones AP y lateral y comparativas, es decir, tomamos del lado sano del paciente. ¿Cuándo vamos a utilizar entonces una tomografía, sobre todo la tomografía, una resonancia magnética, pero sobre todo la tomografía, cuando tenemos precisamente fracturas más complejas? Es decir, aquellas fracturas que afectan el cartílago de crecimiento o las fracturas que tienen trazo articular. Vamos al tipo de fracturas. Ya habíamos dicho que habían tres, que son las incompletas, que son las tres de arriba, y las cuatro de arriba, y las completas, que son un ejemplo como la de abajo. Este es un hueso normal, fíjate cómo tiene cierta característica, no está incurvado. Cuando hablamos de deformidad plástica, aunque no lo creas, si tú ves un hueso así como lo ves aquí, que está curveado, eso es una fractura. Se le llama deformación plástica. Ve cómo las corticales están íntegras, pero el hueso está incurvado. Eso no es normal, eso es una fractura con todos los datos clínicos que puede tener cualquier paciente. Ve la fractura en botón característica. Hay un mecanismo igualito a la deformación plástica, con la diferencia que vas a ver, mira, un abultamiento de una de las corticales o de ambas corticales. Puede estar también de este lado, pero lo más común es que sea en esta zona. Siguiente clasificación o subclasificación de las fracturas incompletas. Le llamamos en tallo verde. Ve, el mecanismo es el mismo. La incurvación o deformación plástica, pero la diferencia es que aquí sí hay francamente un trazo de fractura, pero fíjate que la característica que tiene la fractura en tallo verde es que este trazo de fractura no llega hasta la otra cortical, no llega a la cortical del otro lado. De hecho, ahorita vamos a platicar de cómo hacemos la reducción de este tipo de fracturas. Y por último, las fracturas completas. Esta es una fractura oblicua, pero si fuera el trazo totalmente así, sería horizontal, y si fuera como en espiral, le llamamos trazo espiroideo. Pero estas son para que de manera gráfica veas cómo son las fracturas. Vamos a ver ejemplos. Este puede ser un caso clínico que te marcaran en el curso, en el examen en ENARM, porque es una fractura que hay que ponerle atención. ¿Ya viste que parecería que como que no rompe un plato? Quiero que pongas atención a este abultamiento que ves aquí. Ve cómo la cortical de abajo viene continuo. Cuando llegas a este punto hay un pequeño abultamiento. ¿Cómo voy a sospechar una fractura, jóvenes? Si tengo la clínica que me está gritando que el paciente no quiere, el niño no quiere mover su manita, está hinchado, le tocas y le duele, y tomas una radiografía,
Pues mira, aquí está una imagen típica de una fractura en botón. Esto es súper común. Gracias a Dios estas fracturas se inmovilizan, hasta incluso con férulas de yeso y consolidan bastante rápido en este tipo de pacientes. Ve la diferencia con una fractura en tallo verde. Quiero que observes esto. Mira cómo la cortical dorsal está fracturada, pero mira cómo la cortical contralateral no está rota. Esta es la característica de una fractura en tallo verde. ¿Tú sabías que para reducir estas fracturas tengo que fracturar la cortical contralateral? Si yo no fracturo, si no completo esta fractura a la hora de manipularla para poder inmovilizar este tipo de fracturas, esta puede crecer o consolidar con una deformidad angular. Entonces recuerden, las fracturas donde yo tengo que completarlas a la otra cortical se llaman fracturas en tallo o rama verde y es un tipo de fractura bien común en los niños y bueno, obviamente esto no lo hacemos al calor del hogar, ¿eh? Esto se hace con pacientes sedados en un quirófano con control radiológico. Vean clínicamente una fractura completa. Este caso no es el de este chavito. Esta es una fractura completa con la clásica deformidad en tenedor, donde hay obviamente un desplazamiento y una angulación de la fractura. No es este caso. Un niño como este no tiene tanta deformidad, pero una fractura completa sí nos da esta típica desviación que desde el punto de vista clínico provoca muchísimo dolor en los pacientes. Bueno, esas fueron las fracturas en términos generales para huesos largos, pero hay una clasificación que es súper importante y que seguramente te la van a preguntar, que son las fracturas o la clasificación de fracturas fisiarias. La clasificación, recuerda, se llama de Salter-Harris y mira, son 5 tipos, bien fácil. Observa estas imágenes que te estoy mostrando aquí. ¿Qué puedes recordar? Pregunta de examen. ¿Cuál es el tipo de fractura Salter-Harris más frecuente? Y la respuesta sería la tipo 2. Pero bueno, es una pregunta para que lo recuerden. ¿Cuál es la tipo 1? La tipo 1 es donde solamente está afectado el cartílago de crecimiento, como si hubiera un discreto desplazamiento. La tipo 2, recuerda, afecta la fisis, pero el trazo de fractura va hacia la zona metafisiaria. Mira, aquí está el trazo de fractura, o sea, está afectada fisis y metáfisis. En la tipo 3 está afectada fisis, pero está afectada la epífisis. Mientras más grande es la clasificación de Salter-Harris, peor pronóstico. Esta es una clasificación que además tiene valor pronóstico. ¿Por qué la tipo 3 es peor que la tipo 2? Simple. Mira cómo la tipo 3 tiene trazo articular. Recuerda que la epífisis es la parte del hueso que se va a articular con otro hueso que venga acá arriba. Por lo tanto, la tipo 3 es más compleja y de peor pronóstico que la tipo 2. Fíjate cómo la tipo 4, además de afectar la fisis, afecta metáfisis y epífisis. O sea, es un trazo que va de extremo a extremo. Desde la zona articular, atraviesa la fisis y va hacia la zona metafisaria. Y la tipo 5 es la más terrible, ¿sabes por qué? Porque no se diagnostica tan fácilmente. Es una fractura por compresión del hueso que va a causar daño irreparable a la fisis. ¿En qué sentido? Generalmente son pacientes que cierran su cartílago de crecimiento y a veces no te das cuenta hasta que el niño va creciendo y ves la magnitud del tipo de fractura que tuvo. Entonces no olvides, fracturas fisiarias son las de Salter y Harris de la 1 a la 5. La más frecuente es la tipo 2 con alrededor del 70 al 75% de los pacientes. La más grave es siempre la tipo 5, la más noble la tipo 1. ¿Cuáles tienen trazo articular? La 3 y la 4. Como que son cosas generales que debes de recordar. Te pongo un ejemplo. Padrísima, ve este ejemplo, este chavo. Bueno, es un niño, obviamente, que tuvo una lesión en el tobillo. Un mecanismo donde se fractura la tibia. Ve, aquí estamos viendo la proyección desde una tomografía simple. Ve qué padres son las tomografías simples. Aquí está la fisis, pero ve cómo el trazo de fractura no llega a la articulación. Es solamente en la zona metafisaria, por lo menos es una tipo 2 de Salter y Harris, que es la más frecuente de las fracturas en los chavitos. Aquí estamos viendo otro caso clínico. Mira nada más esta fractura terrible, el platillo tibial hundido. No solamente está afectada la fisis, está alterada la metáfisis y obviamente tiene trazo articular. Esta es una Salter Harris tipo 4, obviamente es una fractura compleja. Todas las fracturas articulares, te platico, o la gran mayoría, aunque sean en niños, ameritan reducción, porque necesitamos restablecer la superficie articular y tiene que quedar lo más cercano, si no 100%, lo más cercano a la estructura normal de una articulación, porque si no lo hacemos, vamos condenando a un chavito desde esta edad a que en su etapa adulta haga un proceso precisamente de
gonartrosis por traumatismo. ¿Qué hacemos? Pues bueno, recordar que en los casos en que tenemos que hacer reducción abierta y osteosíntesis, como son los casos articulares o contraso articular y las fracturas más complejas, bueno, pues tendremos que hacerlo. Si no es el caso de que tenga necesidad de un tratamiento quirúrgico, la gran mayoría de las fracturas en los niños van a ceder con una inmovilización por un periodo incluso corto. Estamos hablando de alrededor de 4 a 6 semanas para que en los niños podamos tener una consolidación. Sin embargo, ¿qué debes de recordar? Que no puede ser admisible para tratar conservadoramente un chavito. Angulaciones en el tercio medio en términos generales se compensan mal. Se compensan mejor las que están más cerca de las zonas metafisiarias. Si nosotros tenemos antes de los 10 años y cerca de articulaciones una angulación, puede ser tolerable, pero no más de 30 grados. Como que esto podrían ser preguntas, ¿no? De examen. Las deformidades por torsión siempre son inadmisibles. Deformidades por torsión del hueso, inadmisibles. ¿Qué otra cosa? Fracturas de la fisis y epífisis con compromiso articular, lo que te decía, restituir la superficie articular, siempre nos impera hacer un tratamiento quirúrgico. Y la necrosis epifisiaria es la peor complicación, o sea, que se muera la parte distal del huesito, porque recuerda que ahí están los vasos que dan origen al crecimiento fisiario y esto es la peor complicación que podemos tener. Vamos a ver unas fracturas muy particulares que son las fracturas supracondilias, son las fracturas del codo. Recuerda que son fracturas bastante frecuentes y es muy probable que vayan a venir en el examen. Bueno, nada más a manera de un poquito de antecedentes anatómicos, recordar que en el codo tenemos 3 tipos diferentes de articulación. En la húmero cubital, es decir, el olecranon, estamos con una tróclea. En la húmero radial es una cúpula, por eso tenemos una de tipo cóndilo, y en la radiocubital proximal una de tipo trocoide. Esto pudiera ser que venían en el examen, a lo mejor que te digan, oye, ¿cuál es el primer centro de significación que aparece? Bueno, pues el del cóndilo a los 5 meses. ¿Cuál es el último? Pues el del epicóndilo a los 11 años. Es decir, a lo mejor valdría la pena que recuerdes o te aprendas de memoria cuándo se osifica el cóndilo, cuándo la cúpula del radio, cuándo la epitróclea, la tróclea, el olecrano y el epicóndilo. Ahí tienes la información para que nada más la revises y la recuerdes. En relación a la biomecánica, recordar que es una articulación sin carga, gracias a Dios, pero tiene movimientos de flexión, extensión, pronación y supinación. Recuerdes que supinación es como si suplicaras, pronación es con las manos hacia abajo. Esto es importante. Puedes soportar tensiones en valgo o varo, pero hasta cierto punto, ¿ok? En relación a la epidemiología, recuerda lo siguiente, las fracturas en el codo de los chavitos, la mayor incidencia está entre los 5 y 10 años. Diríamos que en términos generales, niños menores a 10 años, es un poquito más frecuente en el varón que en la mujer, con una relación 3:2. Y otra cosa, ¿qué crees? Es más frecuente del lado izquierdo o del lado no dominante. ¿Por qué? Pues generalmente los niños meten la mano, no la buena o la más firme o la que es dominante, meten la contralateral. Y hay 2 mecanismos para estas fracturas, en extensión y flexión. El mecanismo más común es el de extensión en el 95 al 98%. Fíjate cómo en este slide varias de las cosas que podrían ser motivo de pregunta ya las tenemos, ¿no? En dónde está en la incidencia, cuál es el lado dominante y cuál es el mecanismo más frecuente. Recuérdalo, en extensión del codo. Aquí están los mecanismos por flexión-extensión, de acuerdo a una clasificación de Kocher, pero bueno, ya recuerdas que este es el mecanismo más frecuente. Este es el mecanismo por flexión, quedamos que es solo el 5%, ve cómo hay un desplazamiento hacia atrás de la parte distal del húmero y hacia adelante, con una proyección hacia adelante del resto del codo. Imagínate cuánto duelen este tipo de fracturas. Aquí están los mecanismos más frecuentes, que es el mecanismo por extensión, donde podemos ver cómo el desplazamiento es diferente. Ve cómo el húmero distal, en vez de irse hacia atrás, se va hacia adelante y cómo el olecranon y todo se proyecta hacia la parte posterior. Esto es importante en relación al mecanismo, porque imagínate cómo voy a reducir una fractura, esta que es la más frecuente, tengo que hacer una tracción y llevar hacia adelante el codo para poder lograr alinear este punto de la zona de la fractura. ¿Cómo son los datos clínicos? Imagínate, estos pacientes tienen mucho dolor, tienen aumento de volumen, puede tener equimosis, obviamente tienen limitación funcional, pero miren, hay cosas que están descritos en la literatura como datos en una fractura de codo. El signo de Kermison, recuérdalo, es esta zona equimótica que se presenta en la cara anterior del codo. Un poquito para que recuerdes algo de los datos clínicos que están referidos. Ve cómo la deformidad, mientras más severa es el desplazamiento del húmero en relación al resto de la articulación del codo, ve cómo la deformidad será más grande. Así llegan los pacientes al área de urgencias.
Este paciente te está gritando el diagnóstico con una forma en S de su codo. Este dato clínico, igual, nuevamente ya habíamos dicho de la zona equimótica, también ahí puede haber una zona o una arruga que le llamamos hoyuelo. Este signo no es otra cosa más que la punta del húmero en la parte distal, que a veces puede llegar